Buenos días, queridos alumnos. Hoy día vamos a el viernes 30, se acaba el mes. Empezamos ya esta sesión haciéndoles de conocimiento que vamos a entrar a lo que es la retroalimentación. Hoy vamos a retroalimentar los temas que hemos venido llevando durante el transcurso del mes de abril. Para ello vamos a empezar con la historia de la biología en la edad contemporánea. Bueno, lo que tenemos que decirle que los grandes hombres de ciencia que han venido descubriendo cosas en el transcurso de los años, de los siglos, porque viene desde la edad antigua, desde antes de Cristo, con Aristóteles y con Paracelso, con Teofrasto, fueron grandes, ¿cuál es el otro? El padre de la medicina, Hipócrates. Todos ellos han venido siempre haciendo grandes aportes a esta ciencia llamada biología, porque sabemos que la biología es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos. Y dentro de esta ciencia llamada biología hay otras ciencias más, hay otras ciencias. Bien, vamos a hablar, empezamos entonces, ¿quiénes fueron los pioneros, los primeros científicos que fueron descubriendo grandes cosas aquí en esta ciencia? Vamos a empezar primero por lo que es Lamarck. En la edad contemporánea, después ya de Aristóteles, Teofrasto, después ya de Hipócrates, Paracelso y los demás, ¿no? Robert Hooke, ya vinieron con el descubrimiento del microscopio, ya se fueron descubriendo más cosas, valga redundancia, y viene Lamarck con sus teorías. Las teorías, por ejemplo, viene aquella curiosidad que decía, oye, ¿cómo se originó la vida en el universo? ¿Cómo se originó? ¿Cómo es que los animales llegaron a ser con lo que están ahora? Y habían varias teorías. Habían teorías fijistas. Por ejemplo, George Cuvier era fijista. Él decía que todos los animales fueron creados tal como los vemos ahora desde que se formó o desde que se originó el planeta. No hubo ninguna transformación, que si antes eran así, después fueron cambiando. No, esa fuera su ley del fijismo. Lamarck vino con su ley del transformismo, su famosa ley del uso y desuso, Lamarck. Lamarck decía que las jirafas no eran de cuello largo como eran ahora, antes tenían cuello más pequeño. ¿Cómo se estiró su cuello? De tanto utilizar el cuello para comer de los árboles, entonces el uso de sus órganos hizo que con el paso de los años vayan creciendo más y sus crías también nazcan con el cuello alargado. Y los que no hacían el uso de su cuello, o sea, no se esforzaban por comer, entonces se quedaron enanas. Eso se llamó la ley del uso y desuso, ¿no? Su ley del transformismo, según Lamarck. Darwin, más o menos que sustentaba esta teoría, pero él sustentó, postuló otra teoría, la teoría de la selección natural, que los animales se iban seleccionando de acuerdo a su capacidad de alimento, de la selección natural, o sea, una especie de pájaros. Tienen el pico largo, pequeño, más duro, más suave. Iban seleccionándose de acuerdo al alimento que comían y bueno, pues cierta clase o especie de pájaros se fueron seleccionando de acuerdo a ello, de acuerdo a la selección de alimento que ellos usaron. Fue la selección natural y se fueron clasificando así. También habló de la evolución, cómo los animales fueron evolucionando con el tiempo, con el paso de los años. Sacó su libro de la selección natural, la teoría de la evolución. Bueno, él fue que sustentó que el hombre descendía que el ser humano era descendiente del simio. Hasta ahí lo dejo, Schwann, Schleiden y Virchow, ellos dieron su teoría celular. O sea, ellos dieron esta teoría. La teoría fue que toda célula proviene de una célula, de que la célula es la unidad básica, anatómica, fisiológica, genética y evolutiva de todo ser vivo. Ellos tres dieron su postulado
Schwann, Schleiden y Virchow dieron sus postulados, sus teorías sobre la célula, que la célula es la unidad básica fundamental de la vida, que la célula es la unidad anatómica, fisiológica, genética de la vida, de que toda célula proviene de una célula madre anteriormente. Esas eran sus teorías, sus postulados. Pasteur, el descubridor de la pasteurización, descubre la vacuna contra la rabia y descubre cómo desinfectar. Pasteur fue el que descubre la esterilización, cómo esterilizar los productos. Esterilizar es descontaminarlos, cómo descontaminar el agua cruda. Entonces viene la pasteurización. Todos los productos que nosotros tomamos, bebibles, vienen pasteurizados, libre de bacterias, ¿correcto? A excepción de los yogures, que sí tienen bacterias para poder, si no tuvieran esas bacterias naturales, el yogur no sería yogur, pues. Luego, Mendel, que es el padre de la genética, él descubre las leyes de la herencia, ¿ya? Los genes recesivos y los genes dominantes. ¿En qué practicó? En plantas. ¿Cuál era esa planta? Las arvejas. Mendel fue monje austriaco. Fleming, descubridor de la penicilina, el primer antibiótico de amplio espectro llamado penicilina, que hoy se aplica para tratar múltiples infecciones, ¿no? La penicilina ahora se le aplica como amoxicilina, dicloxacilina, cefalexina. Esos son los antibióticos de amplio espectro. Y lo hizo de manera accidental, lo descubrió, ¿no? Un hongo que él le puso hongo penicillium. Oparin ya fue el que también postuló su teoría El origen de la vida, pero no como Charles Darwin, no como este señor, sino que Oparin ya hizo descubrimientos. Él dijo, ¿no? Su postulado decía que la Tierra en un principio era desordenada, vacía, oscura, caliente, y que esto mediante las primeras moléculas, ¿no? Empezaron a aparecer debido a la aplicación del calor, el gas metano, el dióxido de carbono, porque no había atmósfera. La atmósfera no era como tal. Entonces, Mendel hizo un estudio en su laboratorio, hizo una recreación y al tiempo, a las horas, después de aplicar energía eléctrica, calor, gases de metano y todo lo demás, amoníaco, en esa sopa empezó a hervir esa agua, y empezaron a aparecer los primeros coacervados, las primeras moléculas, por ejemplo, del ADN, ¿no? Empezaron a aparecer, y eso se le llamó el caldo primitivo. El caldo primitivo porque en ese entonces la tierra primitiva, ¿no? El agua de los océanos era caliente y no había atmósfera. Entonces, ese calor hizo que se generaran estas primeras macromoléculas, ¿no? Los primeros ácidos nucleicos, conocido como el ADN o el ARN. Watson y Crick, uno de Inglaterra, el otro de Estados Unidos, fueron los primeros en hacer la maqueta, la estructura del ADN. El ADN que consta en una cadena de doble hélice, ¿no? Y descubrieron pues cómo es que la cadena tenía la estructura. Ellos tuvieron gran imaginación y hicieron una maqueta grandaza del ADN. Uno de ellos vive hasta ahora. Si mal no recuerdo, creo que es Watson, el que vive todavía. Ya tendrá más o menos sus más de 90 años. Bien, este es por una parte en cuanto a la historia de la biología, ¿ya? En la edad contemporánea, Luego vienen otras teorías como el origen de la vida. Hay varias teorías en cuanto al origen de la vida. Ya hay 4 teorías. A ver, esas 4 teorías las voy a explicar acá. Mi otra mota no sé dónde está. El origen de la vida. Origen de la vida. Origen de la vida.
Bien, aquí van a entrar a tallar 4 teorías. Las voy a poner aquí. ¿Ya? Uno por acá, otro por acá, otro más acá y otro por acá. Bien, ¿quiénes entran a tallar en estas teorías? Son, las teorías, ¿cuáles son? Generación espontánea. Este es muy delgado. Vamos a poner por eso. ¿Ya? Generación espontánea. Generación espontánea. Otra de las teorías es la biogénesis. Biogénesis. Otra teoría es la teoría de la panspermia. Y la otra teoría es la teoría de la bioquímica. Bueno, la teoría de la generación espontánea fue propuesta por Aristóteles. Aristóteles propone la teoría de la generación espontánea. Él decía que los seres vivos aparecían espontáneamente. Si agarrabas un poco de ropa sucia con granos de maíz, de trigo, al tiempo aparecían ratones. Que la carne cuando se podría, lo dejaban ir pudriéndose, aparecían luego moscas, pero de la nada, así, o sea, salían gusanos y moscas. Él decía que los troncos viejos de los árboles caídos al tiempo se convertían en cocodrilos, en lagartos. Y él tuvo respaldo de otros científicos, incluso después. Pero esta teoría, como no pudo haberse comprobado, la de Aristóteles, entonces esta teoría quedó en stand-by hasta que apareció Francesco Redi. Francesco Redi aparece y propone la teoría de la biogénesis. ¿Mediante qué? Mediante un experimento. Puso 3 frascos o 2 frascos. Un frasco carne fresca, abierto, en un frasco abierto, un frasco. En este frasco puso carne fresca, en el otro frasco puso carne fresca, pero tapado con una gasa, bien sellado, con la gasa, para que salga el olor. Lo dejó ahí, al tiempo él vio que moscas entraban. A comer, me imagino, diría, ¿no? Luego se iba. En la otra no podían entrar las moscas. Al tiempo veía que esa carne se descomponía y las moscas seguían y se iban hasta que después empezaron a aparecer gusanos, larvas de moscas, que son los gusanos. Y él dijo, ahí está el origen de la vida. Eran las moscas que dejaban esas larvas y de esas larvas salían mosquitas. Entonces, no aparecía de la nada. Alguien tenía que haber creado y eran las moscas mismas. Mientras que en el otro frasco que estaba bien sellado y estaba la carne adentro, pues no aparecía nada. Esa carne se secaba simplemente. Las bacterias que estaban en esa carne, bueno, se descomponían, emitían un olor fétido, pero más no salía ningún gusano, ni larva, ni nada por el estilo. Entonces él descubre que mediante la teoría de la biogénesis, Francesco Redi, lo voy a poner un poco más grande, Redi, descubre pues que no era cierto que las cosas aparecían de la nada como lo proponía Aristóteles con su teoría de la generación espontánea. Luego, Arrhenius con su teoría de la panspermia. Arrhenius
Me comí la H. Ahora sí. Esto me comí la H. Arrhenius, él propone una teoría de la panspermia que dice que la vida vino del espacio a través de un meteorito porque descubrió que tenía partículas o moléculas ¿cómo se llama? Tenía biomoléculas, y la cual eso pudo haber generado, al estar en contacto con el planeta, pudo generar los nuevos microorganismos con vida. La teoría de la panspermia. Claro, esa teoría no fue de años, no. Esa teoría fue de pocos siglos nomás atrás, más o menos de un siglo y medio más o menos, pero no explicaba el origen de la vida aún así. Entonces se descartó todavía la teoría de la panspermia y luego vino la teoría de la bioquímica por Alexander Oparin. Como les había dicho, Oparin había propuesto en su teoría de que de los coacervados, Oparin había hablado de los coacervados, las condiciones de la tierra primigenia, o sea, el caldo de cultivo, ¿no? La evolución biológica, cómo se formaron mediante el calor, mediante la atmósfera que tenía pues materias, por ejemplo, primas de los volcanes, esos gases de metano, dióxido de carbono, la radiación que recibía, todo eso, más el océano que era caliente, permitió que se formara en esa sopa primitiva los primeros coacervados, ¿ya? Los primeros coacervados. Se le llamó la sopa primordial, la sopa primitiva. Esos coacervados eran los ácidos nucleicos que dieron origen después a la célula. Esto es en cuanto a la teoría de Oparin, ¿no? Luego ya vino otra teoría mediante otro Charles Bonnet que hablaba de la teoría del suborden Anthropoidea. O sea, hablaba de la evolución pues de los chimpancés o gorilas u orangutanes, cómo fueron pasando a humanos. Esa era la teoría que él pudo sustentar. Y para cerrar, hablamos de las características de los seres vivos. Los seres vivos. ¿Qué cosa es un ser vivo? ¿A qué se llama seres vivos? ¿Por qué se llama seres vivos? ¿Tenemos algún conocimiento sobre las características de los seres vivos? A ver. Esta mota, en vez de borrar, me ensucia más la pizarra. La mota me ensucia más la pizarra. Ya borré ya mi... Ya está. Esta mota más es lo que me ensucia la pizarra que otra cosa. Tenía otra motita, pero se me la han cargado. Ya se la levantaron, ya tenía una mota mejor. Borraba mejor que esta. Bueno, los seres vivos. ¿Qué cosas son seres vivos? A ver. Los seres vivos. Vamos a ver. ¿A qué llamamos seres vivos? Llamamos seres vivos a todo aquello que tiene ciertas características como respirar, comer, moverse, aparte de nutrirse, desplazarse, reproducirse, desarrollarse, crecer, envejecer y morir. Son las características de los seres vivos. Pero todo viene desde una organización compleja, ¿ya? Todo parte de lo que es una organización compleja. Organización compleja. ¿Qué es una organización compleja? Una organización compleja es aquella donde los seres vivos se han tenido que ir organizando. ¿Cómo? De la siguiente manera. Desde que eran, ¿qué cosa? Estaban en el nivel atómico. O sea, átomos. Luego pasaron al nivel molecular.
nivel molecular. De átomos, de simples átomos pasaron a moléculas. De nivel molecular, nivel celular, nivel subcelular, perdón. Subcelular. Cuando se habla de nivel subcelular, cuando aparecen los primeros compuestos o estructuras como mitocondrias, ribosomas, todo eso. Luego del nivel subcelular viene recién el nivel celular. Del nivel celular, nivel tisular. De la célula pasan al nivel tisular, se habla de tejidos. Del nivel tisular, nivel de órganos, nivel orgánico. ¿Ya? Nivel de órganos, o sea, la formación de órganos. Luego de ese nivel orgánico viene el nivel sistémico. El nivel sistémico es la formación de sistemas. Del nivel sistémico viene el nivel individuo. Ya no le alcanza ya la pizarra. Miren cómo va ido, ¿ve? Atómico. Vamos a poner acá esto así, ¿ve? Ya, vamos a poner esto así. Acá. Los tipos de niveles. Atómico, molecular, submolecular, celular, tisular, orgánico, sistémico y de individuo. Cuando se habla de individuo ya se habla de la persona, de una especie de animal, llámese pingüinos, llámese una ballena o un árbol, porque todo comienza desde un átomo. Si los átomos se juntan, forman moléculas como moléculas de agua, dióxido de carbono. Si las moléculas se agrupan, forman el nivel subcelular, los ácidos nucleicos, y luego de eso viene lo que es el núcleo. Si se juntan, si estos se agrupan, forman la célula. Si las células se agrupan, forman los tejidos. Si los tejidos se agrupan, forman órganos. Si los órganos se agrupan o se organizan, el conjunto de órganos va a formar un sistema respiratorio, sistema muscular. Y si los sistemas se agrupan, forman el nivel del individuo. Ahora, la otra característica es, si el individuo se agrupa, o sea, si hablamos de un individuo de la especie humana, se agrupan diferentes individuos de la misma especie, supongamos una jauría de lobos, ¿qué cosas forman? Forman una población. Y si esa jauría de lobos va y se relaciona con sus presas, porque ellos son depredadores, sus presas, eso ya se llama comunidad. Porque las presas también se pueden alimentar, o sea, los que son cazados, los que sirven de alimento a los lobos, pueden relacionarse con otro tipo de animales. Eso se llama comunidad. Y si las comunidades se agrupan entre otras comunidades, forman un nivel de ecosistema. Y si los ecosistemas, cuando ya entran a tallar lo que es la naturaleza, el suelo, el agua, el aire, esos ecosistemas se agrupan, ya forman ¿qué cosa? El nivel de biosfera, que es el planeta. Y así es la organización compleja, desde el átomo hasta llegar al planeta. Luego, ¿qué cosa viene? Las características. Las características que podemos ver acá, características. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Las características de los seres vivos son las siguientes. Primero, crecimiento, desarrollo, que no es lo mismo. Ya, desarrollo no es lo mismo. Irritabilidad. Siempre viendo la hora. Irritabilidad. Reproducción. Homeostasis. Homeostasis. Metabolismo. Metabolismo y adaptación. Bien, acá tenemos.
¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver, por acá, bajamos así. Crecimiento. ¿Crecimiento a qué se refiere? A, ¿cómo se llama? A la división de las células, o sea, en estatura. ¿Ya? El crecimiento y desarrollo es diferente. ¿Ya? Crecimiento se refiere a la estatura. A la estatura, va creciendo en longitud. El desarrollo se refiere a la reproducción de las células, se van multiplicando, se van dividiendo, a la maduración. Eso se llama el desarrollo, cómo se va desarrollando la persona, cómo va madurando. Eso se llama el desarrollo. Por ejemplo, el desarrollo embrionario, eso se llama desarrollo. Irritabilidad es la reacción ante los estímulos del medio externo hacia el medio interno. Una luz fuerte, tus ojos se irritan, o sea, reaccionas. Las plantas tienen irritabilidad cuando se cierran los pétalos de noche y se abren de día. La reproducción es el proceso de reproducirnos. Hay dos, asexual y sexual. ¿Para qué? Para que la especie se mantenga, se reproduce. Homeostasis es el equilibrio interno, nuestra temperatura, cómo se mantiene. Paramos con frío todo el tiempo, paramos con calor, entonces no estamos bien. Tenemos una temperatura normal. Eso se llama homeostasis. Cuando hay un equilibrio, tu medio interno se encuentra ok. Si hay muchas defensas, te causa daño. Si hay pocas defensas, te vas a enfermar de todas maneras. El metabolismo es el proceso químico que realiza nuestro cuerpo. ¿Pero quiénes? Sobre todo las células. Hay catabolismo y hay anabolismo. Eso también, el metabolismo se produce en las células vegetales, ¿no? Como la fotosíntesis, una especie de metabolismo. Y la adaptación, que quiere decir que todos los seres vivos se van a tener que adaptar al medio donde viven. Es más, donde no viven también pueden adaptarse los seres vivos. Bien, jóvenes, hasta aquí hemos llegado en cuanto a lo que es la retroalimentación. Poco rápido ha sido la cosa, pero el tiempo nos gana porque ya se va a cortar. Cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima semana. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Que pasen un feliz día el trabajador, a sus padres de familia. Un feliz día el trabajador. También Dios los bendiga a ustedes, papitos y mamitas también. Gracias.